Cuando queremos meditar en el tema de orar con autoridad espiritual, orar con autoridad espiritual, a veces pensamos que esa autoridad, como nos dice acá el capítulo 17 del Evangelio de San Lucas, ante la llegada del reino de Dios, pensamos que esa autoridad espiritual, que ese poder de Dios llega aparatosamente, viene a imponerse a la brava sobre otra persona, y a veces muchos piensan que la autoridad espiritual es gritar en la oración, gritar y gritar. No, la autoridad espiritual, el Señor dice, no es en el espectáculo aquí, ni en la aparición allá, ni en la autoridad espiritual. El reino de Dios está en medio de ustedes. No es que seamos un grupito que rodea y ahí está el reino. Está dentro de nosotros, en el corazón, dentro de nuestras vidas, El reino de Dios, que es toda la autoridad, el poder, la gracia, la misericordia, está dentro de nosotros. Así que la mayor dificultad para orar con autoridad es la duda. Y la duda es aquella pregunta, aquella mentira que Satanás introdujo en el jardín del Edén. ¿Acaso no saben que Dios tal cosa? ¿Acaso no saben? ¿No saben que si ustedes se comen ese fruto, serán como dioses? ¿Acaso no? Y allí llegó la duda. Dejaron de confiar totalmente en Dios y comenzaron a dudar de Dios. Entonces, cuando yo dudo, mi oración es sin fe, y siempre va a estar allí el pensamiento: ¿será que Dios puede sanar? ¿Será que Dios puede hacer el milagro? ¿Será que Dios sí será capaz? ¿Será que Dios sí? La pregunta no es si Dios es capaz o no. La pregunta es: ¿estoy yo en la voluntad de Dios? ¿Estoy yo inmerso en la voluntad de Dios? Porque si mis fuerzas solamente son humanas, solamente es lo material, solamente es lo económico, solamente es lo corporal, entonces Dios no tiene que hacer mucho en nuestras vidas. Y el Señor ha prometido y ha dado autoridad espiritual. Por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, verso 19, les doy potestad frente a escorpiones y dragones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Pero entonces yo comienzo a pensar, cuando el Señor dice, nada me dañará, entonces si yo voy a un lugar, si yo voy al otro, ay no, me contamino, ay no, eso, no. El Señor dio autoridad y nada me dañará, Allí comienza ese orar con esa autoridad espiritual, para que se manifieste Dios. Que no solamente se manifieste mi duda, mi miedo, mi resentimiento, que no se manifieste mi deseo, sino la acción de Dios, que se manifieste la acción de Dios. Entonces, en el libro del Génesis vemos cómo el Señor dio al hombre autoridad sobre toda la creación. Autoridad
sobre toda la creación. Entonces es ver cómo hemos recibido esa autoridad para no orar con miedo, sino con toda seguridad. Solo el que está seguro hace maravillas. Solo el que está seguro, pongamos un ejemplo muy cotidiano, solo una persona que sabe hacer un arroz con pollo tiene la seguridad de que le va a quedar rico. Punto. Solo el arquitecto que ha estudiado y ya puede diseñar unos planes y ya tiene una experiencia, sabe que la casa que va a construir no se va a caer. Y entonces dice, venga, yo le hago la casa. Y el otro dirá, venga, yo le hago el arroz. Porque hay la seguridad. Pero para orar, nosotros como que, ¿será que Dios? ¿Será que puede? ¿Será que no puede? ¿Será que sí? Y el Señor siempre nos va a llenar de su autoridad. Su palabra nos llena de la autoridad, porque muy bien dice 1 Corintios 6:19, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tenemos a Dios en nosotros. Tenemos a Dios en nosotros. Entonces, si yo soy templo del Espíritu, en un templo habita Dios, y en un templo Dios hace maravillas. Dios hace maravillas. Entonces, cuando vamos a orar con esa autoridad espiritual, primero que todo, y lo insisto, es saber que la autoridad no viene de mi fuerza, la autoridad no viene de mi poder, la autoridad no viene de mi sabiduría, la autoridad viene de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Por eso siempre en cada oración hay que tener un texto de la palabra, no abrirla al azar, sino en el tema. Señor, entonces, si tú me das autoridad, Mateo 18:18 me dice muy bien, por cierto les digo que lo que aten en la tierra será atado en el cielo, lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Autoridad espiritual, y esa autoridad espiritual se da por el conocimiento, por el conocimiento de lo que dice la palabra, de lo que dice la palabra. Yo no puedo ser un ignorante de la palabra de Dios. Yo no puedo ser un ignorante de la palabra del Señor. Y yo no puedo estar pensando simplemente, ay sí, Dios me cuida, ay sí, yo estoy con Dios, ay sí, no me va a pasar nada porque yo estoy con Dios, Diosito me cuida, ¿cierto, Diosito? Muy bien, San Pedro nos dice en la primera carta, en el capítulo 5, versos 8 y 9, sean sobrios y velen. Su enemigo el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. ¿A quién devorar? Resístanle firmes en la fe. Resístanle firmes en la fe. Entonces, es en la autoridad la palabra. La palabra me da confianza, la palabra me da promesa, la palabra me anima, la palabra me lanza, la palabra me llena totalmente de todo el poder. San Pablo en Colosenses 2:15 dice que el Señor Jesús despojó a los principados, potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando yo voy a orar con autoridad espiritual, tomo un texto de la Biblia y le digo al Señor, yo creo en ese texto. No es simplemente, y es un error, decretar. No, yo no tengo que decretar nada, yo tengo que creer lo que Dios hace. Yo tengo que creer lo que Dios me dice. Y si Dios me dice que Él
despojó principados potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, ya yo sé que Dios va a poder. Eso de decretar, eso de... ¿Dónde está en la Biblia eso? ¿Dónde está en la Biblia eso? En ningún lugar. Porque entonces cuando yo me pongo a decir, yo decreto, yo declaro, yo le estoy dando órdenes a Dios. Yo soy el que debo obedecer a Dios totalmente. Entonces, cada que usted vaya a orar, ahora es muy fácil encontrar para cada tema. Tengo miedo, hay una enfermedad, hay una sequía, hay un problema familiar, es muy fácil encontrar textos bíblicos que me hablen sobre ese tema, que me hablen sobre ese tema. Entonces es mirar cómo el Señor actúa totalmente. Apocalipsis 12:11 dice: y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es saber que Dios tiene el poder, que Dios tiene el control, que Dios tiene la autoridad. Mi vida está en manos de Dios. Mi vida no tiene el valor que muchos ahora, un valor no a la vida, sino a la vanidad. No a la vida, sino a la soberbia. No a la vida, sino a la apariencia. Entonces yo oro con la palabra de Dios, creyendo que su palabra es viva y eficaz, como me dice la carta la carta de Santiago, de San Pablo a Timoteo. Es viva y eficaz la palabra del Señor. ¿Cómo oro? También con autoridad espiritual. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, en el verso 24, en la última cena, el Señor le dice a los apóstoles: pidan en mi nombre, pidan en mi nombre. Hasta ahora ustedes no le han pedido nada al Padre en mi nombre, ni han pedido nada, no me han pedido nada a mí en mi nombre. Pidan en mi nombre y se dará. Pero pedir en el nombre del Señor para que se haga la voluntad de Dios. Recordemos que la autoridad espiritual es para que Dios se glorifique. Ayer, antier, me llamó un señor: padre, necesito que haga una oración por una cosa que voy a hacer. ¿Y usted qué va a hacer? No, es que es un negocio. ¿Qué negocio? No, padre, para que me vaya bien, ore para que me vaya bien. Y era bueno, listo, vamos a orar. Señor Jesús, en tu nombre te pido que bendigas a este hombre y hagas tu voluntad en ese negocio. Si no es la voluntad de Dios, le irá mal. Si es la voluntad de Dios, pues gloria a Dios. Entonces sí me llamó la atención. No, ore por un negocio para que me vaya bien, para que eso salga, para que... Tantos negocios que hay, pues uno siempre piensa bien, pero entonces mi oración es: Señor, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Orar en el nombre del Señor, orar en el nombre del Señor. Entonces, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, San Lucas 4:40, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos, los sanaba a todos. Los sanaba a todos. Entonces es ver, orar en el nombre del Señor. Orar en el nombre del Señor. Cuando a Pedro y a Juan, por la sanación del paralítico a la entrada del templo, le preguntan, el primer milagro grandísimo que hacen los apóstoles, esa sanación, los sumos sacerdotes, los escribas, los letrados: ¿en nombre de quién ustedes hicieron ese milagro? ¿En nombre de quién ese hombre está andando? Pues sépanlo muy bien, que lo hemos hecho en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, a quienes ustedes sentenciaron, crucificaron y mataron, pero que Dios lo resucitó. Entonces es creer
en el nombre del Señor. Creer en el nombre del Señor. Y saber que creo en el nombre del Señor y predico en el nombre del Señor, porque yo no me predico a mí mismo. Yo no me predico a mí mismo. 2 Corintios 4:5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros como sus siervos por amor de Jesús. Entonces, mi predicación está en la palabra, en el nombre, en la confianza, todo en Jesús. Absolutamente todo es en Jesús. ¿Cómo logro la victoria en la oración de poder espiritual? Con la fe. Ya hemos hablado de la fe. Creyendo. Al cual resisten en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. En la fe. Entonces, San Pablo en Gálatas 2:20 dice: vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Vivir en la fe. Y es estar diciéndole continuamente al Señor: aumentanos la fe. Pero otra característica de la oración con autoridad espiritual es la gracia del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, dejarse guiar y llevar por el Espíritu Santo en esa oración, porque el Espíritu es la guía, y es que clamar, hay que pedir, hay que buscar al Espíritu cada que yo voy a comenzar una oración, San Pablo me dice en Efesios 3:16: fortalecidos con el poder de su Espíritu. Fortalecidos con el poder de su Espíritu. El Señor muy bien dice que también en San Pablo, que no hemos recibido un espíritu de miedo ni de duda, sino un espíritu de autoridad y de poder en el nombre del Señor. Santiago 4:7-8 dice muy bien: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien sus manos, y ustedes, los dobles de espíritu, purifiquen sus corazones. Eso es andar guiados por el Espíritu. Y el Espíritu me va a recordar las palabras del Señor. Cuando yo oro en el Espíritu, cuando yo oro con autoridad, el Espíritu me va colocando las palabras y entonces, la iglesia en esa crisis tan terrible, en esa crisis que va a pasar. Entonces yo recuerdo lo que me dice el Espíritu Santo a través de Mateo 16:18: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y confío en la iglesia y me quedo en la iglesia. Y confío en la iglesia y me quedo en la iglesia. Y el último punto para orar con autoridad espiritual es la humildad. Yo no puedo orar con soberbia. Yo no puedo orar con mis propias fuerzas. Yo no puedo orar sino sabiendo que Dios hace todo. Filipenses 2:6-8 dice que Jesús no tomó su condición divina, sino que haciéndose hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. En humildad obedeció. Entonces, que nosotros no estemos retando al Señor. Si tú me haces tal milagro, entonces yo tal cosa. Voy a rezar esta novena para que Dios me haga tal milagro, si no me alejo de Dios. Ahí no hay ninguna humildad, ahí no va a haber ningún poder espiritual, ahí no va a llevar nada. Mateo 11:29, el Señor lo dice muy bien: lleven mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí que soy manso
y humilde de corazón, y hallarán descanso en sus almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. ¿Cómo se es humilde? Amando más, amando más, amando más. Cuando yo amo más a Dios, reconozco que soy más pecador, más imperfecto, más necesitado de Dios. Vamos ahora, entonces, en un momento, a hacer este ejercicio de oración, de poder espiritual, y confiados en el Señor, con la humildad, con la fe, con la palabra, en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén.